Quiero compartir con ustedes una canción en medio de la crisis y quiero que veamos Salmo capítulo 3. Voy a leer en favor de ustedes, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Salmo capítulo 3. Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen y muchos son los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas, cual escudo tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Me asustan los numerosos escuadrones, no me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpele la quijada a mis enemigos, rómpele los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Bueno, este salmo particularmente tiene un contexto, ¿no? Incluso en algunas versiones, como la Nueva Versión Internacional, no arranca el versículo 1, sino el versículo 0, porque contextualiza tanto de quién es como en qué momento de su vida lo realizó. Y bueno, este contexto es muy particular porque es una crisis que se origina principalmente por la rebelión de uno de los hijos de David, de Absalón, ¿no? Así que yo quiero que brevemente darles algunos elementos que nos permitirán de pronto entender un poquito más el trasfondo de este salmo, y especialmente porque esta rebelión es muy particular, tiene algunos elementos que son bastante interesantes. Lo primero es que esta rebelión de Absalón se da precisamente por muchos errores que tiene David. La Biblia no exalta al ser humano, la Biblia presenta al ser humano tal y como es. Y aunque nosotros admiramos y apreciamos mucho a David y lo tenemos en alta estima, la realidad es que fue un hombre como cualquiera de nosotros que lamentablemente cometió muchos errores. Y hay muchos errores en la vida de David, especialmente como padre. David no es el ejemplo de un buen padre y lo vamos a dar cuenta. Miren, esta rebelión primero fue una rebelión anunciada. Van a encontrarlo ustedes en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículos 11 al 12. Recordarán ustedes el suceso. David abusa sexualmente de Betsabé, mata al esposo de Betsabé, que es Urías, y después como se casa y como que nada pasa, y al año viene Natán el profeta y le anuncia que por causa de este pecado, de estos pecados que ha cometido David, el mal, la desgracia, la tragedia, el dolor, el sufrimiento se levantará desde su familia. Bueno, a partir del capítulo 13 nos empiezan a contar en el segundo libro de Samuel qué es lo que ocurre. Uno de los hijos de David, Amón, eh, hace lo mismo que su padre, ¿no? Ve una mujer hermosa, que por cierto es su hermana, y finge estar enfermo por consejo de un amigo y abusa de ella sexualmente. Así que vuelve a repetir los mismos errores de su padre, ¿no? Como que sigue el mismo ejemplo. Y en el versículo 21 del capítulo 13 se nos dice que David se enfureció con Amón, pero no lo reprendió, no lo castigó. En Deuteronomio 22, versículos 25 al 29, se nos dice claramente qué era lo que debían hacer en Israel cuando un violador estaba. En algunos casos se le daba una pena de muerte, o en otros casos se le obligaba a casarse con la joven. Ninguna de estas dos acciones toma David. David se enfurece, pero no disciplina, no corrige. Y lamentablemente eso ocasiona que Absalón durante 2 años alimente su odio y su rencor sobre su hijo, que finalmente termina asesinándolo. Ahora, el asunto también tiene que ver con que David no cuida ni a la hija ni al hijo. Cuando
Amón planea todo esto y le pide que vaya a Tamar a atenderlo, David le da permiso. Cuando Absalón arma la fiesta y le pide para que Amón vaya, le da permiso. David parece que no sabe en qué viven sus hijos. No conocía el amor de Amón por Tamar, pero tampoco conocía el odio de Absalón por Amón. Parece que anda totalmente desconectado de lo que están viviendo sus hijos y de la realidad que viven sus hijos. En una de estas situaciones, su hija termina violada. Por cierto, no corre donde su papá, no se refugia donde su papá. Tamar tiene que recurrir a Absalón. Eh, Parece bastante sorprendente en ese sentido. Y en el mismo sentido, Absalón lamentablemente no recurre a su papá para solucionar el problema. Parece ser que David era totalmente ausente de la realidad de sus hijos y desconocía cuáles eran sus situaciones, sus sentimientos, sus preocupaciones. En el versículo 14 del segundo libro de Samuel, Absalón se va, regresa, pero muy interesantemente, Joab tiene que engañar a David para que David tome la iniciativa de perdonar a su hijo, pero aún así no regresa a su casa, no le pide que vuelva con él, no soluciona el problema. Absalón tiene que vivir varios años, 2 años, alejado totalmente de su padre, porque él incluso en el versículo 24 del capítulo 14 nos dice que se retire a su casa, no lo quiero ver, que no me visite. David no es un padre que busque, conoce a sus hijos, que saben que están sus hijos. Tampoco es un padre que está buscando reconciliarse con sus hijos y atraer a sus hijos. Lamentablemente, esto desencadena años después a 4 realmente. Han pasado más de 10 años, 15 años en esta problemática y lamentablemente David tampoco sabe qué está haciendo Absalón. En el versículo 15, en el capítulo 15 se nos empieza a decir, el versículo 33 se nos empieza a decir de que Absalón es un tipo inteligente, es un tipo astuto, es un tipo de acciones, es un tipo bastante atractivo, que convoca gente, que atrae a la gente, pero David parece que no está presente, no sabe qué hace su hijo durante 4 años. No hay una voz de cuidado, no hay una voz de reprensión, no hay una voz de disciplina. La crisis que vive David, que genera este salmo, lamentablemente, es las consecuencias de un padre ausente, de un padre que no estuvo presente, de un padre que no sabe realmente qué viven sus hijos y en qué situación están sus hijos. Y lamentablemente genera esta tremenda crisis y este tremendo dolor. Este salmo que vemos en el Salmo 3 tiene principalmente tres voces. Hay tres voces que podemos identificar claramente en el Salmo. Hay una voz de soledad, hay una voz de señorío y hay una voz de súplica. En la voz de soledad la vamos a encontrar en los primeros versículos, en los versículos del 1 principalmente, en el versículo 1. Ustedes van a leerlo ahí. Muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen, muchos son los que de mí aseguran, Dios no me salvará, Dios no está conmigo. Ahora, el asunto tiene que ver con que si vemos el capítulo 15 de Segunda de Samuel, cuando Absalón entra a Jerusalén y empieza a hacer todo su proceso de revolución, David toma la decisión en el versículo 14 de irse del palacio, ¿no? Pero miren el versículo 15. En el versículo 15 vamos a encontrar que aún todos los que están con David van con David. ¿No? Todos los oficiales en el versículo 15 nos dice, nosotros estamos para servirle. En el versículo 16, el rey acompañado de toda su corte. En el versículo 18, todos sus oficiales salieron del palacio. Es más, se nos dice que es un séquito, es un grupo de personas. Y dice incluso que son más de 600 personas las que están acompañando a David. Más adelante en el versículo 21,
Incluso hay un general, hay una persona que tiene un grupo de personas, David los quiere rechazar y él dice, no, versículo 21, tan cierto como el Señor y su majestad viven, juro que por mi vida o por mi muerte, a donde quiera que vaya, yo iré. En el versículo 23, todo el pueblo lloraba a gritos por David. En el versículo 30 se nos dice, todos lo acompañaban, se cubrieron la cabeza y siguieron llorando. Incluso se nos dice en el capítulo 16, a partir del versículo 2, que había un siervo de uno de los hijos de los descendientes de Saúl que crea una estrategia para congraciarse con el rey y le lleva unos asnos. Nos dice en el versículo 2 que Siba le llevó unos asnos para que el rey y su familia se montaran y les dio pan y fruta para que tuvieran aliento. Así que esta voz que vamos a encontrar es una voz de soledad en medio de la crisis. Y es una voz que no es la realidad. David no está solo viviendo su crisis. David tiene a la corte, tiene a sus esposas, tiene a sus oficiales, tiene al pueblo que lo acompaña. David no está solo en medio de su crisis. La realidad es que hay un profundo dolor en David por su hijo. En el capítulo 16, el versículo 11, hay esa voz que demuestra que el profundo dolor no es por la crisis que está viviendo porque perdió el empleo, lo quitaron del trono, tampoco es una crisis porque de pronto algunos de sus feligreses, de sus seguidores lo hayan abandonado. La real crisis que está viviendo David es por su hijo. En el versículo 11 dice que dirigiéndose a Abisai, uno de sus generales que está incluso solicitando castigar a uno de los que lo maldice, David le dice, si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo yo esperar de este benjamita? Esta voz de David realmente está mostrando su profundo, profundo dolor. David está sufriendo es por su hijo. David está sufriendo por Absalón. David está sufriendo no por el empleo, vuelvo y reitero, que acaba de perder, ni tampoco porque algunos del pueblo no lo quieran o porque algunos del pueblo se hayan confabulado para sacarlo del reinado. No, no, él no está preocupado por eso. Él está preocupado por el hijo que lamentablemente es rebelde. Él está preocupado por el hijo que lamentablemente le hace daño, que ha movido la casa por completo, que ha distorsionado las relaciones por completo, que ha dañado y que ha hecho mucho sufrimiento. Es una canción de soledad en medio de la crisis. Es una forma de ver que nadie está conmigo, que todos se han vuelto en contra mía, porque la persona que realmente importa se ha levantado contra mí. Creo que los que somos padres, bueno, mis hijos todavía son demasiado pequeños, pero seguramente muchos de ustedes tienen hijos ya adultos, hijos mayores y saben lo que significa, ¿no? Cuando los hijos lamentablemente traen sufrimiento y traen dolor. Así que aquí hay una voz de soledad, porque se sufre por el hijo que no está. Pero este salmo también es una voz que muestra el señorío y que de una manera muy, muy particular nos está también exhortando y mirando, levantándonos en virtud también de ese Señor, ¿no? El versículo 3 nos está diciendo, pero tú, Señor, puede que yo me sienta solo, puede que sienta que no hay nadie, puede que nadie me acompaña, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú eres el que me mantiene en alto la cabeza. Clamo al Señor en voz en cuello desde el monte santo y Él me responde. También está hablando de yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Es una voz de señorío muy, muy particular.
en medio de la crisis, en medio de sensación de soledad, en medio del sufrimiento que trae el hijo rebelde. Y quiero que noten algunos detalles muy especiales. Fíjense en los verbos que están acompañando esa acción propia del Señor. En el versículo 13 nos dice que el Señor rodea, cual escudo, ¿no? Y es muy entendible en la voz de un hombre que ha sido guerrero toda su vida, que entiende lo importante que hay alguien que lo defienda. El Señor nos rodea, el Señor rodea. Pero también dice que el Señor mantiene, que el Señor mantiene en medio de la crisis y mantiene en alto la cabeza. Es una voz que también implica dignidad, que implica paz, que implica seguridad. Mantiene en alto su cabeza. Pero también después del clamar dice que responde las súplicas, da la sensación de que escucha y que no solamente escucha los lamentos y el dolor y el sufrimiento, sino que también responde y toma acciones en ese sentido. El último verbo que acompaña esa voz que encontramos de señorío es que sostiene, me sostiene. Así que aquí David, en medio de su dolor y en medio de su sufrimiento, de parecer sentir que no puede contar con nadie, que no ve a nadie, puede decir, Señor, el Señor me rodea, el Señor me mantiene, el Señor me responde, el Señor me sostiene. Y creo que estos elementos de estas convicciones que tiene el salmista, que tiene David, es lo que en últimas le permite tener esta voz de súplica. Esa voz de súplica que vamos a encontrar en el versículo 7. Levántate, Señor, ponme a salvo. Y ahí está haciendo un contraste con el versículo 1, ¿no? En esas voces que él parece escuchar que nadie lo salva, ahora le está diciendo, ponme a salvo, porque tú eres el Señor que me rodea, que me mantiene, que me responde, que me sostiene, ponme a salvo. Y hace una pequeña súplica, tal vez pensando en ese hijo, ¿no? Que ahora se ha levantado, que se comporta como un enemigo, no como un amigo. Dice, respóndeles, rómpeles la quijada, rómpele los dientes. Yo sé que aquí en la nueva versión suena muy fuerte esa aseveración. Ninguno de nosotros seguramente oraría al Señor pidiéndole que le rompa la quijada o los dientes a nuestros hijos, pero cuando uno mira otros salmos donde se está pidiendo el juicio a los enemigos, esto no es tan duro. En los otros es aniquílalo, acábalo, elimínalos, destiérralos de la tierra. Aquí, aunque la nueva versión internacional es un poquito fuerte en ese sentido, uno logra encontrar en otras versiones algo no tan fuerte. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas, la traducción está orientada más a porque tú hieres la mejilla. Y parece ser como que la idea es más de una bofetada, un acto tal vez de disciplina fuerte, muy propia de la época hacia los hijos. Incluso Luis Alfonso Choquel en la Biblia de nuestro pueblo también traduce estas palabras como darles una bofetada, al caer en cuenta de su dolor, del sufrimiento que causa. Realmente David no está pidiendo, la súplica no tiene que ver con que aniquílalos y acábalos. Aniquila a este hijo rebelde y acábalo. Es más una voz de, Señor, lo que yo no he podido hacer, lo que yo no supe hacer, disciplinarlos a tiempo, corregirlos a tiempo, por favor, hazlo tú. En el capítulo 18, cuando empieza la confrontación definitiva entre Absalón, el ejército de Absalón y el ejército de David, en el versículo 5 logramos ver esto. David le dice a sus generales y a sus ejércitos, no traten duro al joven Absalón. Y dice incluso que todas las tropas oyeron esas instrucciones. David no está pidiendo la eliminación de su hijo rebelde. David está pidiendo que por favor Dios lo discipline y que lo haga a tiempo,
antes de que sus mal proceder acaben con su vida. Ustedes van a leer la historia y se van a dar cuenta que incluso Joab no atiende ese consejo del rey, es demasiado severo, termina matando al mismo Absalón. Y cuando David se entera de la muerte de su hijo, lo vamos a encontrar en el versículo 33, solamente hay una voz de lamento y una voz de dolor. Ay, Absalón, hijo mío, ay, Absalón, hijo mío, ojalá hubiese muerto yo en tu lugar. David sabe que todo esto ha pasado por sus errores, por su pecado, por su falta de atención tal vez, por su falta de preocupación, por su falta de disciplina a tiempo. Y entiende plenamente que las consecuencias de su mal proceder las va a llevar su hijo. Este salmo termina con una voz muy interesante. Dice, tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Absalón lamentablemente termina sus días, lamentablemente parece ser en una situación muy compleja, porque se nos da como a entender en el versículo 18 que Absalón no tenía hijos, pero la realidad es que sí, incluso versículos antes nos dice que tuvo varios hijos y entre ellos una hija. En Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 21, dice que Roboán, y ya está en el trono, ya David no está, Salomón ya no está, ¿cierto? Roboán asume el trono. Y en el versículo 21 nos dice que amó a Maca, hija de Absalón. Absalón tuvo finalmente antes una hija, obviamente, y Roboán se casó con ella. Bueno, tuvo realmente muchas esposas, tuvo 18 esposas y 70 concubinas. Parece que trató también de imitar los pasos de Salomón, su padre, pero amó a Maca, a la hija de Absalón, y de ella tuvo un hijo, que es Abías, que Abías después heredó el trono, aunque era el cuarto hijo. Y en Mateo capítulo 1, versículo 7 se nos va a decir que Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías y Asa, y así va a llegar hasta el mismo Señor Jesús. Tal vez la oración de David, este canto en medio de la crisis por el sufrimiento que le produce su hijo rebelde, no alcanzó a contemplar que un nieto suyo, hijo de ese hijo rebelde, terminaría también siendo parte de la descendencia que finalmente nos entregaría o nos mostraría al Salvador, a Jesús. Tuya, Señor, es la salvación. Esta oración, tal vez por nuestros hijos, nos confronta tal vez con una realidad, la realidad que tal vez partamos a su presencia sin ver lo que Dios finalmente va a hacer con ellos. Pero nos invita también a confiar en que Él responde, que Él es quien nos rodea, quien nos mantiene, quien nos sostiene y que de Él es la salvación. Hay momentos muy difíciles que se viven en estos tiempos. Muchos seguramente sufren por sus hijos, porque viven las consecuencias de su pecado. Recordemos este salmo y que tengamos confianza de que la salvación proviene del Señor. Este salmo, de una u otra forma, como lo dice también Alfonso Choquel, es un salmo que de una u otra manera también nos está invitando a ver que en últimas la salvación viene del Señor Jesús. Que tengamos valor, confianza, porque Él ha vencido, porque de Él es la victoria. Que pueden haber momentos presentes de mucha adversidad, pero que podemos confiar y descansar. Podemos continuar la vida. Podemos también cantar como este salmo. Yo me acuesto, me duermo, me vuelvo a despertar. La vida puede continuar porque el Señor es el que la sostiene, porque de Él proviene la salvación. Oremos pensando en que Dios tenga misericordia de nuestros hijos,
y que las consecuencias de nuestros pecados, que las consecuencias de sus acciones, finalmente les muestren la realidad del Salvador, que les muestren realmente la realidad de que Dios es el que sostiene y es el que salva. Así que esa es la invitación, hermanos, para que oremos en esta mañana y que le pidamos a Dios que nos sea ayudando en medio de toda esta crisis. Así que oremos pensando en esto y roguémosle al Señor, supliquémosle con la confianza de que Él nos escucha, de que Él sea interviniendo y obrando a nuestro favor. Padre mío, Señor mío, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias porque tú eres un Padre perfecto. Te doy gracias porque tú no te equivocas, porque tú no fallas, porque tú sostienes, estás presente y realmente intervienes. Señor, te pido por favor que nos ayudes porque nuestras faltas, nuestras fallas, nuestra ausencia, nuestro pecado, nuestra falta de disciplina a tiempo, Señor, muchas veces lleva a nuestros hijos a tener, Señor, malas decisiones, malas acciones, que nos traen mucho sufrimiento y mucho dolor. Señor mío y Dios mío, por favor, ten misericordia. Te suplico, por favor, que con misericordia, Señor, a tiempo, antes de que su vida termine. Señor, como dice tu palabra, que tú al que disciplinas, amas. Por favor, Señor, por favor, por favor. Ayúdanos, Señor, a confiar y a esperar en ti, en tu salvación, en tu cuidado, en tu ayuda. Ayúdanos, Señor, que en medio de la crisis podamos también cantar entendiendo nuestra realidad, nuestros sentimientos, pero sobre todo tu señorío, Señor. Ten misericordia. Señor, oro por aquellos que sufren por el resultado de sus malas decisiones. Aquellos que sufren, Señor, por esos hijos rebeldes. Por favor, Señor, dales el consuelo de que tú los sostienes, de que tú los mantienes, de que tú eres el Señor. Por favor, Señor, por favor, levántate y ayúdanos en medio de todo esto. Y que al final podamos ver, Señor, como maravillosamente nos muestra Mateo capítulo 1, que tu plan sigue, que tu obra sigue, y que finalmente podremos verte a ti, Jesús, en medio de todo esto. Que nuestros hijos finalmente pueden honrarte, pueden cumplir con tu plan, con tu propósito.